Buenas tardes, estimados estudiantes de Derecho del Trabajo, de la 401 y de la 402, porque con esta clase espero dar cobertura a las dos secciones. Sorprendentemente no tuve conexión o estabilidad en el internet. Voy a mandar a revisar a ver si es que hay algo que está ocasionando algún problema, pero fíjense que me conecto por acá y logro entonces dar la clase con facilidad. Entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por toda la unidad número 1 completa, para que de una vez quede cubierto todo el tema, y ahora sí entonces tendremos que encontrarnos para discutir o presentar dudas, y no voy a presentar láminas, de modo que no haya forma de que la comunicación se vea afectada, ¿no? De que la comunicación se vea limitada. Entonces, la unidad número 1, de acuerdo con el programa de la materia, habla del origen, de la naturaleza y de todos los elementos básicos del derecho al trabajo, así como la parte introductoria para nosotros poder entrar en tema. Entonces, voy a hacer todo el paseo de una vez, como le decía a mis estudiantes de la 402, que ya vieron la primera parte, tengan un poco de paciencia, les sirve para repasar, y mis estudiantes de la 401, pues aquí va todo el tema completo, ¿ok? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trabajo se denomina trabajo toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual. No hay razón para pensar que el trabajo que no se hace físicamente no es un trabajo, ¿ok? Entonces, si es manual o es intelectual, igualito es un trabajo. Pero ¿cuál es el que nosotros conocemos normalmente como trabajo? El que se realiza a cambio de una compensación económica por esas labores que se ejecutan, ¿ok? También en términos jurídicos puede decirse que el trabajo es el ejercicio lícito. ¿Ilícito por qué? Porque está permitido. Cuando hablamos de una actividad que es lícita, hablamos de una actividad que está permitida por la ley. Es el trabajo en el ejercicio lícito de las facultades intelectuales, es decir, yo coloco mis facultades físicas o intelectuales de manera lícita a disposición de mi beneficio y de uno ajeno, porque en el mismo momento en que yo me beneficio como trabajador con la compensación que voy a recibir, beneficio a otro por el trabajo que voy a ejecutar. ¿Okay? Hablábamos también que cuando hay un contador presta sus servicios, un mecánico, un abogado, un ingeniero, un taxista, también son formas de trabajo. Lo que pasa es que hay trabajos bajo dependencia y trabajos de forma independiente. ¿Okay? Y esa es la gran división que nosotros vamos a hacer, porque sobremanera al derecho laboral le interesan las relaciones bajo dependencia, y ya vamos a ver por qué. Entonces, las nociones anteriores que vimos de definición de trabajo son muy amplias y abarcan formas de trabajo realizadas en forma autónoma, o sea, de manera independiente, y ejecutado por cuenta propia, y la forma realizada por cuenta ajena. Entonces hablaríamos de trabajo dependiente y trabajo no dependiente. ¿Okay? Cuando estos trabajos se realizan en cumplimiento de una obligación, es decir, de un contrato que deriva de un contrato, se dice que son bajo relación de dependencia. ¿Okay? Son este tipo de relaciones desarrolladas bajo dependencia a las que le interesa el derecho del trabajo sobremanera. No significa que son las únicas y que son las únicas que van a encontrar respuesta. Sobremanera, ¿ok? Ahora bien, ¿y por qué creen ustedes que ocurre esto? Ocurre porque le interesan mayormente estas relaciones que implican una renuncia de la libertad y de la autonomía de las personas, ¿ok? La persona renuncia a su libertad y a su autonomía. ¿Por qué? Porque mientras está en el proceso de servicio a la persona que lo contrató, en ese tiempo no tiene libertad, no puede salirse del trabajo y dejar todo allí, dejar las máquinas prendidas e irse, no puede decidir lo que va a hacer, está limitado de hacer lo que quiere y de decidir qué hacer, porque todo va a depender de la persona que lo contrató en el tiempo que lo contrató. Claro, siempre y cuando esto no ponga en peligro su vida, su salud y todas las condiciones mínimas de vida, ¿ok? Trabajar entonces bajo una relación de dependencia supone una obligación. Es decir, inmediatamente que yo estoy bajo una relación de dependencia, yo tengo una obligación que no implica un solo acto. Es decir, que no es que yo comienzo el lunes y se agota el lunes en la tarde, a menos que me hayan contratado por un solo día, sino que en relaciones laborales normales, ordinarias, típicas, ¿verdad? Una relación no implica un solo acto, sino que supone una serie de actos que se supone
se prolongan en el tiempo también. El peligro fundamental de este tipo de relaciones es que al prolongarse, ¿verdad? Y entonces afectarse de manera desproporcionada la libertad y la autonomía, hay peligros. ¿Cuáles son los peligros? Que volvamos a la esclavitud, que entonces le decimos a las personas, no, tú tienes que trabajar desde las 6 de la mañana y terminas a las 12 de la noche. ¿En qué momento duerme el Señor? ¿Sabes? Entonces, y come y todas las cosas que necesita el ser humano y todo lo que ha avanzado la sociedad y en el mundo para llegar a lo que tenemos hoy, ¿verdad? A la libertad que disfrutamos. Que bueno, yo no quiero filosofar al respecto, pero la libertad es un concepto para discutirlo. Sin embargo, hasta ahora entendemos que tenemos libertad y que esa libertad la perdemos parcialmente durante el tiempo en el que prestamos servicio bajo relación de dependencia. En el sistema jurídico laboral, o sea, el sistema jurídico laboral viene a tener ese carácter tutelar, o sea, de estar allí, atento, revisor, pendiente, reconociendo que ya la necesidad del ser humano de trabajar, o sea, no es algo nuevo, ya el ser humano ha entendido que si quiere que las sociedades avancen, tiene que haber el trabajo subordinado, pero siempre tiene que haber, tiene que digamos, significar un desarrollo y se deben garantizar unas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Las condiciones de vida, de salud, de desarrollo físico y normal, descanso y, por supuesto, desarrollo económico. Entonces es así como entendemos o como llegamos a la rama del derecho, ¿verdad? ¿Qué es el derecho del trabajo? Esa rama que se ocupa de forma principal de regular la situación de las personas naturales que se obligan de un modo total o parcial de su capacidad durante un periodo apreciable de tiempo a un empleo señalado por otra persona natural o jurídica que remunera los servicios. Es decir, esta es una pequeña definición, ¿verdad? Que no es mía, es el autor, ¿verdad? Que manifiesta cómo se concibe el derecho al trabajo. O sea, es una rama específica del derecho, separada del derecho civil, del derecho penal, ¿verdad? Donde las personas naturales se obligan de un modo total o parcial. Es decir, la obligación puede ser por un rato, por un día, por unas horas, las condiciones varían, ¿ok? Otra definición es la que me gusta más, que es la del doctor Rafael Alfonso Guzmán, ¿verdad? Es el conjunto de preceptos de orden público, se dice que es de orden público, porque no pueden ser relajados por las partes y no deben ser relajados por las partes, ¿ok? Regulados, regulador de las relaciones jurídicas. ¿Cuáles relaciones jurídicas? Las que se van a dar en el marco del derecho laboral y que tienen por causa el trabajo, por cuenta y relación de dependencias, con el objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad, o sea, al sector donde pertenece, al Estado, a la ciudad, la efectiva integración del individuo al cuerpo social y la regularización de los conflictos entre los sujetos de esas relaciones, regular los conflictos sobremanera. Lo que pasa es que nosotros normalmente lo conocemos, lo vemos así, como la rama que permite regular los conflictos, pero más allá de los conflictos también tiene un impacto sano en la sociedad a la que pertenece. ¿Okay? Los caracteres, veamos los caracteres de el derecho laboral. Digamos que es dinámico, les decía yo a los que tuvieron la oportunidad de compartir esta sesión, es dinámico porque va cambiando. A principios del siglo XIX, con el desarrollo industrial y preindustrial y postindustrial, ¿verdad? Se quiso o se cubrió a un pequeño sector, a un pequeño grupo de trabajadores, pero las sociedades fueron evolucionando, fueron cambiando, se les fueron añadiendo nuevos procesos y cada vez el derecho laboral ha tenido que ir adaptando a las nuevas fórmulas. Hoy por hoy, fíjense que yo estoy ejerciendo y activando el ejercicio profesional de manera remota, producto del dinamismo de las relaciones laborales. Es decir, en el momento que me contrataron no estaba previsto esto, que tuviésemos que dar clases de esta manera. Sin embargo, las diferentes situaciones por las que ha pasado el mundo, se ha visto, digamos, como necesario tener que abordar este tipo de formas laborales. ¿Okay? Entonces, eso es un dinamismo, nunca se va a quedar estático el derecho laboral, ni ningún otro tipo de derecho que regule relaciones entre seres humanos. ¿Ok?
Es un derecho de integración social, es decir, es para todos, se estila que se involucren todos, ¿ok? La sociedad en general, ¿ok? Es un derecho de gran fuerza expansiva, también porque, bueno, comenzó cubriendo a niños, mujeres en las grandes fábricas de Europa, pero con el tiempo pues ha ido ampliando el grupo de sujetos que pertenecen o que se benefician de esta rama del derecho. Y fíjense, tanto así que también tenemos a los aprendices, ¿verdad? Incluidos hoy por hoy, a los aprendices, a los menores, a la mujer embarazada, al padre el padre de la mujer que ha dado a luz, al padre que adopta, a la madre que adopta. Es decir, hay una serie de sujetos o de actores de los procesos laborales modernos que se han ido sumando al, 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 a lo que significa pues, el derecho laboral o al abrigo de este derecho. Es un derecho imperativo, no es si usted quiere, si a usted le parece, oye, no, las normas laborales son de cumplimiento, la mayoría de las normas están redactadas de manera también imperativa y establecen un hacer, ¿ok? No una posibilidad, si usted quiere, si el patrono quiere, le da vacaciones, no, dice, el trabajador disfrutará. Entonces, esa forma imperativa es como el Estado garantiza, ¿verdad? O formula para los sujetos involucrados en la relación laboral las conductas que espera que haga, de manera imperativa. Es un derecho autónomo, por supuesto, separado del derecho civil, del derecho penal, del derecho constitucional, es decir, es separado, es autónomo. ¿Por qué? Porque no depende de otras ramas. Sin embargo, nosotros vamos a ver más adelante que tiene su fundamento original en las constituciones de las repúblicas, ¿ok? El contenido implica qué abarca el derecho laboral. Y el derecho laboral abarca las relaciones bajo dependencia, las condiciones de higiene y seguridad, y lo vamos a ver cuando estudiemos más adelante en pocos minutos el tema de los principios constitucionales, los derechos colectivos y sindicales, que son temas bastante amplios que se desarrollan de manera separada, la seguridad social, por eso es que nuestro programa, por ejemplo, tiene el tema número 10, que discutamos algunos elementos relacionados con la seguridad social. La seguridad social es un tema separado por las implicaciones y la riqueza de su contenido. ¿Okay? Vemos entonces también la principal fuente o la principal base legal que vamos a repasar ahorita cuando lo vemos propiamente, es el artículo 87 de la Constitución, que es el primero que aborda el trabajo y dice toda persona tiene el derecho y el deber de trabajar. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante cuando veamos el contenido laboral en la Constitución, ¿ok? Pero básicamente, ¿qué quiero con esto? Que quede claro que el trabajo como fenómeno, como rama, como grupo que hemos venido conversando, tiene un componente constitucional, es decir, no está fuera del marco legal venezolano, está dentro del marco legal venezolano, ¿ok? Y ese mismo artículo 87 lo vamos a desarrollar. Hay elementos que van más allá de las naciones y que son principios de orden de interpretación que usan las normas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una materia o en una asignatura de fundamentos jurídicos, o sea, que tiene un componente jurídico, normativo muy amplio, ¿verdad? Y muy específico. Y nosotros vamos a necesitar algunos principios con los que debemos saber cómo movernos dentro de esa disciplina donde estamos. Cada disciplina tiene sus principios que la rigen, que la bordean, que la delimitan y que le permiten la mejor comprensión de los fenómenos o de las situaciones jurídicas que ahí se vayan a dar. ¿Okay? Entonces, los principios que rigen o que se usan fundamentalmente en relaciones laborales son para interpretar, ¿ok? Y en virtud de eso, los definen la doctrina como enunciados normativos generales, o sea, no son para casos particulares, no son casuísticos, sino son generales, que expresan un juicio deontológico, o sea, de origen, de por qué, de la razón, buscando, indagando, que a pesar de estar o no
Es muy importante que tengamos en cuenta esto, que a pesar de estar o no incluidos en el marco normativo, es decir, que por el hecho de que este principio no aparezca en una constitución determinada, no lo hace desaparecer. Es posible que siga estando allí y se aplique, aunque no esté en la constitución. Que bueno, no va a ser el caso de Venezuela y ustedes lo van a ver en unos minutos, pero ojo, no todo el continente, no todo el mundo tiene constitucionalizados los principios laborales. Lo que sí tiene claro es que el derecho laboral, o mejor dicho, el trabajo, es un derecho humano. Representan guías para la interpretación para aplicadores del derecho. Es decir, quienes van a utilizar estos principios, quienes apliquen el derecho, principalmente pues los jueces, ¿ok? Los que son la instancia, el sector público, los funcionarios públicos, ¿ok? Sin embargo, también el trabajador cuando está interpretando, ¿ok? Pero no todo el mundo sabe cómo interpretar las normas. Y uno dice, pero ¿cómo se van a interpretar? Sí, tienen fórmulas, existen fórmulas para interpretar. El proceso de interpretación de una norma se desenvuelve conforme a reglas y principios. No interpretamos las normas por lo que a nosotros nos parezca, porque los que nosotros nos creamos, y entonces sacamos aquellas fórmulas individuales personalizadas, no. El derecho tiene fórmulas específicas de interpretación, ¿ok? De los que dispone ese intérprete, ¿para qué? Para descubrir el sentido y el alcance de la misma, porque cuando la norma se dictó, quizás no se conocía la situación jurídica que usted y yo podamos presentar. Entonces, no era para un caso específico, era general, y entonces tratar de llevar lo general a lo específico nos obliga a mantener un cierto rigor técnico que sea el que nos asegure que la interpretación que estamos haciendo es la más apegada a la inspiración de quien legisló esa materia, ¿ok? Y fíjense que aparece el artículo 4 del Código Civil venezolano vigente, que da un primer abordaje, una primera luz. Dice, a la ley se le debe atribuir el sentido que aparece evidente, el significado propio de las palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Y usted dice, caramba, ¿y cómo voy a saber la intención del legislador? Ya vamos a ver. Cuando no hubiere disposiciones, no, permítame que me devuelva. Fíjense que pareciera que es tonto o una perogullada, que dice, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente el significado propio de las palabras. Es decir, si ahí dice, no puede hacerlo, hay personas que a pesar de que leen no puede hacerlo, quieren entender sí se puede. Pero la primera forma de interpretar es de acuerdo al significado de las palabras. Y entonces si allí dice, no se puede, debemos interpretarlo con el sentido de no se puede, no dejó espacio para más nada, pero hay personas que quieren hacer las cosas distintas. La conexión entre ella y la intención del legislador. Cuando no hubiere una disposición precisa en la ley, es decir, que la ley posteriormente no te aclara y te dice, no lo puede hacer, además está prohibido hacer esto y esto. O sea, cuando no hubiese una disposición precisa, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes de materias análogas. Es decir, la propia ley no me dice más nada, sigo con la duda, ¿qué hago? ¿Qué hago como operador de justicia para interpretar esa ley? Entonces busco otras disposiciones a casos similares. Oye, no hay casos similares, entonces dice, y si hubiere todavía dudas, es decir, si no hay casos similares, es la primera vez que se presenta, es un caso particular, se aplicarán los principios generales del derecho. Es decir, que de alguna manera nos va llevando a saber el Código Civil y de manera general aplicable a cualquier rama del derecho, que los principios generales son una fuente para la interpretación de ciertas normas. Que claro, no lo vamos a hacer en primer término si tenemos una norma clara y precisa. No me puedo ir a un principio si tengo una norma específica que manifiesta claramente el contenido, que no tiene dudas, que no deja margen a las dudas. ¿Okay? Entonces, para descubrir esa intención del legislador, al sancionar un conjunto de reglas, es necesario saber los principios que la condujeron a la promulgación. Y ahí es donde yo les invito siempre a que busquen, indaguen en cada ley que ustedes tengan que estudiar. Y en este caso, la del trabajo, que nos va a servir para mucho material, la exposición de motivos, porque nos permite entender en qué estaba pensando el legislador, qué abordaje le dio a esa ley. Entonces, es muy importante que nosotros también vayamos a al, a la exposición de motivos para indagar, buscar, crear y poder aplicar con mayor claridad estos principios que vamos a ver. Entonces,
recapitulando, decíamos que el derecho al trabajo cuenta con algunos principios constitucionalizados o no, es decir, que pueden estar incluidos o no en una constitución y que han prevalecido en la interpretación jurídica. Los vamos a ver de manera neutra, es decir, de manera general, sin ubicarlos en ningún ordenamiento jurídico, y posteriormente los vamos a ubicar en el derecho venezolano. El primer principio que siempre discutimos y que es digamos, el núcleo, ya van a ver cuál fue la posición, cómo lo describe la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pero como les dije, vamos a ver lo neutro primero y luego le damos el color Venezuela, ¿ok? Y usted pues en el futuro, si tiene que elaborar en algún otro país, pues les dará el color del país donde vaya a prestar usted su servicio. Es llamado también principio preoperario. ¿Por qué? Porque el derecho laboral tiene mucho que ver con esta era industrial y mis compañeros relacionistas industriales, industriólogos, ¿verdad? Son más, digamos, están más duchos, más preparados en relación con esto y saben que en la revolución industrial, ¿verdad? Aparecieron las máquinas como sustitución a la actividad agrícola que se realizaba, ¿verdad? Y que esas máquinas, quienes manejaban esas máquinas, se les dio el nombre de operadores o operarios. Entonces, a este principio de favor, en principio se le llamó principio preoperario, o sea, en favor del operario, que presenta sus aplicaciones en las siguientes condiciones. Es decir, es un principio que tiene tres formas de aplicación, ¿ok? Pero que siempre va orientado a lo que dice su palabra, a el principio de favor, de favorecer. ¿A quién? Al operario. Ya vamos a ver. Dice, el primero de las formas. En caso de conflicto de leyes, prevalecen las del trabajo. O sea, si hay un conflicto entre el Código Civil y la Ley Orgánica del Trabajo, entonces va a prevalecer lo que diga la Ley Orgánica del Trabajo, ¿ok? Si son casos análogos y están en dos materias distintas, y está el Código Penal y está la Ley Orgánica del Trabajo, prevalece la Ley Orgánica del Trabajo. En caso de conflictos de normas, es decir, que el operador, el que emitió la norma, el sancionador de la ley, no se dio cuenta y el artículo 89 y el 92 de la misma ley orgánica del trabajo se contradicen, entonces dice, en caso de conflictos de normas, han de aplicarse la que más favorezca al trabajador. Hay que analizar cuál de ellas favorece más al trabajador. Entonces, imagínense que en una diga que al trabajador se le pagará 8 días de salario y la otra norma diga se le pagará 10 días de salario. Por supuesto, vamos a escoger la de 10 días de salario. ¿Por qué? Porque el principio de favor dice que en caso de conflictos de norma han de aplicarse las más favorables al trabajador. En caso de declaraciones inciertas, es decir, declaraciones derivadas de una norma, es deber del juez, es decir, esta es una norma imperativa, como ya vimos, dictada ¿para quién? Para el operador de justicia llamado juez. ¿Ok? En caso de declaraciones inciertas posibles derivadas de una misma norma, es deber del juez aplicar la que más beneficia al trabajador. Es decir, que si el juez también en su proceso de aplicación de justicia encuentra que hay declaraciones que son inciertas, posibles, derivadas de esa norma, pues aplicará la que sea más beneficiosa para el trabajador. Entonces, es así como el principio de favor, ¿verdad?, viene a constituirse en esos tres elementos. En caso de conflictos de leyes, prevalecen las del trabajo. En caso de conflictos de normas, han de aplicarse las más favorables al trabajador. Y en el caso de declaraciones inciertas, derivadas de una misma norma, es deber del juez, ¿verdad?, la que más beneficie al trabajador. Otro principio que es, digamos, de gran relevancia, es el de principio de primacía de realidad sobre los hechos, según el cual, frente a las formas o apariencias de los actos derivados de una relación jurídico-laboral, se le dará el sentido tomando mayor importancia a los hechos a las formas realizadas. Es decir, las partes decidieron camuflar una relación que tenía características eminentemente laborales, camuflarla por una relación mercantil, pero el juez, cuando hay la confrontación de las partes, se da cuenta de que hay una debilidad allí, de que lo que escribieron en los papeles no es lo que se está dando en la realidad, entonces él tiene deber de guiarse por lo que está ocurriendo en realidad y no lo que se plasmó simplemente en papeles, ¿ok?
Entonces es muy importante ese principio porque ha hecho que a través de ese principio se derriben una cantidad o se decidan una cantidad de controversias relacionadas con los papeles que se prepararon, la documentación que se formó para argumentar una relación que en realidad no era de esa naturaleza. ¿Okay? Está el principio de continuidad que tiene algunos elementos, ¿verdad? Que es la relación de trabajo es permanente, ¿ok? Por un lado, es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que se va generando en la misma medida en que se generan una serie de actos que no se agotan por una sola ejecución. Es decir, el hecho que usted venga el lunes no agota la relación de trabajo. Si yo lo contraté por un servicio o por un tiempo indeterminado, usted viene el lunes y la relación continúa. Usted viene el martes y la relación continúa. Y la relación continuará hasta que llegue el fin de la relación de trabajo, que eso es tema por allá de la unidad número 6. ¿Ok? Y ese mismo principio de continuidad dice, y por otro lado, en cuanto a la expiración del contrato, es decir, si hacemos contrato, nosotros a 2 o 3 temas de este vamos a estar viendo el contrato. Si nosotros hacemos un contrato a tiempo determinado y nosotros le fijamos 6 meses a ese contrato, ¿verdad? Si ese contrato no es renovado, pero yo sigo prestando el servicio, entonces dice que se considera extendido, ¿ok? Y cambia su naturaleza de tiempo determinado a una condición indeterminada, ¿ok? Existe el principio de buena fe, en el que simplemente las partes entienden que ninguna quiere fregar a la otra, es decir, entramos con las mejores y buenas intenciones, como se comienza todo, las sociedades, los matrimonios, las relaciones, ¿ok? Entonces, bajo esa misma premisa, el derecho laboral también lo entiende así, y entiende que usted me contrató de la mejor manera y yo de la mejor manera vengo a trabajar para usted, ¿ok? Está el principio de justicia social, que es la razón o el fundamento por el que aparece una norma jurídica laboral, porque entiende que tiene que venir una norma a equiparar una relación que de alguna manera la considera injusta o considera que el trabajador está en una posición desfavorable con respecto al patrono que tiene los medios de capital, que tiene los medios, o sea, que tiene mejores medios para defenderse frente a una situación jurídica determinada. Está el principio de ajeidad sobre los riesgos, según el cual todos los riesgos de la explotación deben quedar a cargo del contratante, es decir, del patrono, quien es el propietario de los beneficios de la explotación comercial, es decir, quien recibe los beneficios asume los riesgos. Entonces usted dirá, bueno, pero eso es una lógica natural, pero fíjense que a veces se presentan controversias porque ocurría hace poco en un cliente, despidió a los gandoleros porque le robaron la gandola. Pero el que no tenga la gandola no significa que necesariamente es una causa para terminar la relación de trabajo, y mucho menos cuando estamos bajo un régimen de inamovilidad laboral. Entonces, quien asume los riesgos, o sea, quien se beneficia de los frutos o la explotación, también debe asumir los riesgos de esa explotación, ¿ok? El principio de no discriminación. Esas 4 muñequitas en las presentaciones son suficiente ilustración para ver qué es lo que no quiere o qué es lo que se espera que no ocurra en el marco de las relaciones laborales, según el cual todos los trabajadores son iguales y no deben ser sometidos estos a ningún tipo de discriminación sin que medie una causa válida y legítima. Es decir, pueden haber razones por las que 2 personas que ejecutan un mismo cargo, y mis compañeros también de relaciones industriales saben que puede haber una diferencia, producto, por ejemplo, de la evaluación de desempeño, pero todo eso tiene que estar documentado. Yo no puedo decir que esta va a ganar esto y la otra va a ganar aquello ejecutando las mismas funciones, porque sí, tengo que argumentar y documentar. Siempre mi recomendación para ustedes en esta asignatura es argumentar y documentar. Son elementos que deben caminar de la mano para que tengamos relaciones de trabajo fructíferas, seguras, tanto para el patrono como para el trabajador, sea en el rol en que se encuentre usted, sea cual sea el rol en el que se encuentre usted. ¿Ok? Y fíjense que con esto cubríamos lo que es la primera parte de esta unidad. Sin embargo, esta unidad continúa, esta unidad tiene otros materiales, ¿verdad?, relacionados con el mismo tema. Y es así como hablamos también de la naturaleza jurídica. O sea, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Se habla de una naturaleza jurídica híbrida. ¿Por qué? Porque el derecho laboral protege, asegura, tutela, mejor dicho, como decía
las definiciones iniciales, tutela relaciones laborales de derecho público como de derecho privado. El derecho público regula las relaciones entre el Estado con los particulares, pero resulta que el Estado también puede ser patrono. Entonces, el Estado también, las relaciones de derecho público forman parte del derecho laboral o son tuteladas por el derecho laboral. Y el derecho privado regula las relaciones entre particulares, entre toda vez que los particulares desarrollen relaciones de trabajo, esas relaciones de trabajo serán tuteladas por el derecho laboral. Entonces, es por eso que se dice que es una naturaleza híbrida. La importancia, bueno, yo espero que cada uno de ustedes sea capaz de llegar a sus propias conclusiones en relación con la importancia de este derecho. Y en este caso, aquí nosotros pudiéramos hacer una nube de ideas en el próximo encuentro en relación con por qué es importante para ti. Te invito a que reflexiones al respecto. ¿Por qué crees tú que el derecho laboral es importante? Y no se quede preso nada más de lo que está ocurriendo o de las condiciones que tenemos actuales en Venezuela, ¿no? Piense que usted se está preparando para una sociedad distinta, para una Venezuela mejor. Su importancia radica, por lo menos la que yo les traigo, pero no significa que es la única. Como les digo, todos podemos aportar a la construcción de este concepto, y de hecho era la idea. Su importancia radica en su función tutelar de las relaciones laborales, es decir, es que el derecho laboral busca estar allí, asegurando esas relaciones, que los diferentes actores del proceso laboral puedan estar asegurados, ¿ok? A través de un cuerpo normativo, desarrolla una norma, unos reglamentos, una ley, la Constitución, que permiten que se materialicen esos derechos que fueron enunciados en la Constitución, pero que se ven allá arriba, lejanos. Entonces, cuando los vamos llevando de la Constitución a la ley, al reglamento, la providencia, entonces los vamos bajando para que realmente se materialicen y podamos hablar efectivamente de un derecho en las manos de los trabajadores, o en las manos de los patronos, en las manos de los administradores o de la administración pública que regula la materia laboral, y en la mano de nuestros jueces, que son los operadores de justicia en el área judicial. Les decía que los principios podían estar constitucionalizados o no. En Venezuela están constitucionalizados. Nuestra Carta Magna es rica en fórmulas normativas de orden laboral, es muy detallado, mantiene una serie de normas aplicables, ¿ok?, a la relación laboral. Unas de carácter general y unas de carácter específico. Y las vamos a encontrar con mucha similitud, por eso yo en estas presentaciones no las copio todas, porque cuando usted lee la Ley Orgánica del Trabajo, es prácticamente una copia de lo que dice nuestra Constitución, ¿ok? Lo va a encontrar usted tanto en la Constitución como en la ley, pero como para mí la Constitución tiene... para mí no, bueno, en el derecho la Constitución tiene un orden jerárquico superior a la Ley Orgánica del Trabajo, entonces yo desarrollo los principios tal cual como los manifiesta nuestra Constitución. En los generales podemos ver el artículo número 2, que habla de cómo es el Estado venezolano, ¿ok? Y el artículo 2 manifiesta que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos y la ética y el pluralismo político. Y fíjense que yo le subrayo la preeminencia de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo está considerado como un derecho humano. Entonces, si mi Constitución dice que Venezuela es un Estado democrático que propugna como valores superiores la preeminencia de los derechos humanos y el derecho del trabajo es considerado un derecho humano, entonces el trabajo tiene una connotación constitucional. En el artículo 3 también vemos que el Estado tiene como fines esenciales la defensa de la persona, el respeto a la dignidad, el ejercicio democrático, y por acá en la parte infine de ese artículo encontramos la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Es decir, que en el artículo 3 se establecen los fines del Estado venezolano y en la parte final dice que es la educación y el trabajo las vías por donde se deben alcanzar esos fines del Estado. Entonces el Estado tiene que tener una especial atención en materia laboral por cuanto es una de las estrategias con las que él espera alcanzar los fines como Estado. Si él no alcanza los fines como Estado, no tiene sentido el Estado, valga, digamos,
el trabalengua, ¿ok? Hay unos principios especiales que los veíamos allá arriba en el inicio de las presentaciones, donde yo les hablaba del artículo 87. Ese artículo, muchachos, es fundamental que usted lo maneje. El contenido de este artículo es evaluado, ¿ok? El contenido de este artículo me gusta que usted lo maneje, no de manera textual, porque ni yo lo hago, sino que usted de manera referencial sepa cómo Venezuela en su constitución ha previsto el trabajo. Y lo primero que establece el artículo 87 es: toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar. Entonces el trabajo es concebido como un derecho y como un deber. Respuesta segura y precisa que siempre aparece en los exámenes. ¿Cómo concibe nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al trabajo? Y lo concibe como un derecho y como un deber. ¿Okay? El Estado, por su parte, el Estado propiciará las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener una ocupación que le proporcione una existencia digna, decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Nosotros pudiésemos en pleno demandar en amparo al Estado venezolano en virtud de que no está cumpliendo y es un violador de este derecho. El Estado garantizará a toda persona obtener una ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. El Estado debe garantizar el pleno ejercicio del derecho del trabajo. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendientes a garantizar los derechos laborales y por eso nace una ley especial llamada ley orgánica, ¿ok? Porque proviene de estos principios constitucionales. La libertad del trabajo no será sometida a ninguna restricción, el patrono garantizará las medidas de higiene y seguridad. Fíjense que el alcance del que hablábamos allá arriba o el contenido está previsto en nuestra Constitución y el Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones, ¿ok? Es así como o partió de allí, de este artículo, donde nació el INSACEL, que es el órgano que atiende los asuntos de carácter de seguridad y salud laboral en Venezuela, y que provino de toda esta producción constitucional, que de esta manifestación constitucional en el 87, que continúa en el 88, dice: el Estado garantizará la igualdad y la equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del trabajo. Es decir, no hay diferencias, o no deberían de haber diferencias en relación con el ejercicio del trabajo entre hombres y mujeres. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social conforme a la ley. Les decía yo hoy cuando estaba tratando de hacer la presentación que estas contribuciones a nuestros adultos mayores que no trabajaron nunca, que fueron amas de casa toda la vida, no son ninguna dádiva, ni ninguna bendición, ni ninguna ayuda. Son un derecho constitucional porque nuestra Constitución, el artículo 88, usted lo leerá, aquí dice: las amas de casa tienen derecho a la seguridad social. O sea que la pensión de vejez que se está otorgando no es porque el Estado sea bueno, maravilloso, que no dudo que lo sea, pero está simplemente cumpliendo con su obligación establecida en el artículo 88. Tenemos el 89, que ya es, digamos, el núcleo de lo que yo quería llegar con ustedes. ¿Por qué? Porque en el 89 se manifiestan la constitucionalización de esos principios que nosotros vimos de manera general y que funcionan en muchas latitudes, pero que aquí en Venezuela están plenamente detallados en nuestra Constitución. Y es en el artículo 89. También este artículo, muchachos, me gusta que quede grabado en sus corazones, que quede grabado en sus pensamientos, no en la literalidad de su contenido, sino en la expresión de sus ideas, ¿ok? El trabajo es un hecho social, ya vamos a ver qué significa eso. Y gozará de la protección del Estado, es decir, ya el Estado te está diciendo que él le va a dar protección al trabajo. La ley dispondrá de lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales, intelectuales de los trabajadores. Para el cumplimiento de esa obligación del Estado se establecen los siguientes principios. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos, es decir, que siempre tienen que ir hacia mejor, hacia adelante, nuevas fórmulas, no fórmulas para restar derechos, para quitar beneficios, para coartar libertades, ¿ok? En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. Pregunto,
¿A qué principio se nos parece este principio constitucional? Usted debería contestarlo. Si usted lo contestó, esté tranquilo, porque usted va a tener una excelente evaluación, ¿ok? Tenemos el número 2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción irrenunciable, principio de irrenunciabilidad. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Es decir, no puedo llegar a acuerdos que impliquen renuncia de estos derechos, porque esos acuerdos a los que yo llegue son nulos, ¿ok? Es posible establecer algunas fórmulas para negociar, pero serán en el marco del fin de la relación de trabajo y al término de esa relación, ¿ok? Tenemos el numeral 3. Escuchen esto. Cuando hubieren dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. ¿A qué principio se nos aparece aquí? El principio de favor. La norma adoptada se aplicará en su integridad, es decir, es posible que una parte del artículo me beneficie y un poco me perjudique. Si yo voy a aplicar esa norma, la tengo que aplicar en su integridad. No voy a decir solo voy a aplicar lo que me beneficia, porque no me interesa la que me perjudica. ¿Ok? Se prohíbe todo tipo de... Al 4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo. No tiene valor. O sea, cualquier convenio que usted haga violando algún principio establecido aquí en esta Constitución es nulo. ¿Ok? Y no tendrá valor. Se prohíbe todo tipo de discriminación, principio de discriminación, se prohíbe el trabajo de adolescentes y se amplían algunas prohibiciones o algunas limitaciones que enriquecen, por eso yo le decía, nuestra Constitución es rica en normas y en fórmulas jurídicas para guiar u orientar las relaciones laborales. El artículo 90 nos habla, usted se ubica con su Constitución en la mano y bueno, con estas presentaciones le permite también una guía. La jornada de trabajo yo me oriento en este primer tema a lo que tiene que ver con los principios, porque nosotros vamos a ver un tema para la jornada y para el resto de estos principios que se desarrollan aquí en la Constitución. Y allí evaluaremos cada uno de esos y ahí vamos a hablar que la fuente primaria de ese derecho está aquí en esta Constitución y volverán ustedes a leer juntos, ustedes y yo volveremos a leer estos artículos, ¿ok? Artículo 90, la jornada de trabajo diurna, ya vamos a ver cuál es la jornada diurna, nocturna y todos los límites, pero ya la Constitución decía, la jornada diurna, ¿verdad? No excederá de 8 horas diarias ni de 44 horas semanales, es decir, esto es un principio de orden constitucional. En los casos que la ley lo permita, la jornada de trabajo nocturna no excederá 7 horas diarias ni 35 semanales y ningún patrono podrá obligar a los trabajadores, a las trabajadoras a trabajar horas extraordinarias. Cuando veamos el tema de horas extraordinarias, entonces discutiremos lo que tiene que ver o compartiremos lo que tiene que ver con este principio. Pero un poco para irnos adelantando, nadie nos puede obligar a trabajar horas extras, ¿ok? El artículo 91 habla de todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Es decir, el artículo 91 establece la protección al salario y nosotros vamos a ver ese artículo cuando veamos el tema de salario. Es decir, por eso es que estamos viendo, les estoy pasando por los principios constitucionales que son la base de los temas que posteriormente vamos a estar desarrollando de manera individualizada. El artículo 92, todos los trabajadores tienen derecho a las prestaciones sociales. Nosotros vamos a ver un capítulo o una unidad que es completamente prestaciones sociales, que tiene que ver con esa protección, ¿verdad?, que compensa la antigüedad del trabajador en una empresa determinada y que lo vamos a desarrollar también a detalle. ¿Y dónde tiene su base? En nuestra Constitución. El artículo 93 nos manifiesta, la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Nosotros vemos los despidos, vemos qué significa un despido justificado, un despido no justificado, y tiene toda una fuente, y tiene nuevamente su fuente aquí en la Constitución. Vemos entonces, pasamos entonces al abordaje que le da la Ley Orgánica del Trabajo a estos principios. Pero yo no quise ir directamente al abordaje que daba
la ley, sino que quise traerles el artículo 1, porque siempre me gusta que ustedes y yo podamos revisar en cada ley que tengamos que estudiar el origen, el objeto, ¿para qué es esa ley? Porque es posible que querramos aplicar algo que no nos corresponde a una situación jurídica determinada. Entonces siempre es bueno que como aplicadores del derecho estudiemos el objeto de una norma determinada. Entonces, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores y las trabajadoras, como se dice, pero que yo normalmente yo la resumo y le digo la Ley del Trabajo, pero sepan ustedes que su nombre real es Ley Orgánica del Trabajo, del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, ¿ok? El artículo 1 dice, esta ley tiene por objeto, o sea, ¿qué busca esa ley? Por supuesto, como les decía, esta ley orgánica, se llaman leyes orgánicas aquellas leyes que desarrollan principios constitucionales. Esta ley vino a desarrollar principios que estableció la Constitución. En consecuencia, por eso ella quiere la condición o la jerarquía de ley orgánica. Y entonces, si estuviéramos en la Escuela de Derecho, revisaríamos la pirámide de Kelsen y veríamos el orden prelativo o de superioridad que tienen unas normas entre otras. Para ustedes, en manera, palabras más, palabras menos, le digo que está la Constitución y vienen las leyes orgánicas, ¿ok? Y tiene esa jerarquía en las leyes orgánicas de estar debajo de la Constitución, porque ellas son simplemente el desarrollo de de un imperativo que estableció la Constitución y que ella se encarga de darle mayor eh, fluidez o mayor desarrollo de manera detallada, cosa que una Constitución no podría hacer porque no es para eso. Entonces esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social. Proteger al trabajo. Esta es una ley para proteger al trabajo como hecho social. Y escuchen esto porque lo vamos a ver ahorita más adelante. Más voy a apuntarlo aquí para que no se me olvide algo que les quiero decir en relación con eso. Y garantizar los derechos de los trabajadores y garantizar los derechos de los trabajadores, creadores de la riqueza socialmente productiva y sujetos protagónicos en los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado social, democrático y de justicia, pin, chun, 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 y el pensamiento del padre de la patria, Simón Bolívar. Ese es el fin de esta ley. Regular las situaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de las familias, de la sociedad. Lo que podemos extraer también allí es la importancia de que ya el trabajo adquiere un rol o una consideración especial de que es una forma de proteger a la sociedad, al interés superior o al interés de la persona humana, mejor dicho, ¿ok? El artículo 2 también siempre me gusta revisarlo porque son normas de orden público. Entonces dice, las normas contenidas en esta ley, es decir, todo lo que desarrolla la ley orgánica del trabajo y las que deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa. ¿Se recuerdan que veíamos las características del derecho y hablábamos de lo imperativo? Fíjense, aquí la ley lo ratifica y le da carácter legal, ¿ok? Obligatoria e inmediata, priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto de los derechos humanos. Siendo el trabajo un derecho humano, entonces se entiende que estas normas son tendientes a garantizar el respeto al derecho al trabajo. Y es muy importante que tengamos en cuenta que en palabras sencillas también podemos decir que el orden público de esta ley implica que las partes no pueden negociarlas, que no se pueden relajar las normas que están aquí. Es decir, que ustedes y yo no podemos llegar como patronos y trabajadores a acuerdos que violen lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque estas son normas de orden público y no son negociables. No está en manos de las partes poder llegar a acuerdos respecto a ellas, ¿ok? Tenemos también el artículo 18, que habla o manifiesta, decía una profesora en la escuela de Derecho, sí, sí, cuando uno decía un artículo, este artículo habla, no habla, si habla corre, entonces no me habla este artículo 18, manifiesta o expresa
El trabajo es un hecho social y goza de la protección como proceso fundamental para alcanzar los fines del Estado. O sea, se repite lo que venimos conversando, ¿ok? La interpretación y aplicación de esta ley. Me dice cómo quiere que yo interprete esta ley. Estará orientada por los siguientes principios. O sea, de una vez me va diciendo, después que yo vi los principios como una generalidad, que los estudié, entonces me dice, ¿cómo quiere esta ley que yo lo interprete, que yo haga las interpretaciones? Y dice, la interpretación y aplicación de esta ley estará orientada por los siguientes principios. Le dice, tu trabajador, si quieres interpretar, hazlo con base a esto. Tu patrono, si quieres interpretarlo, hazlo con base a esto. Y tu juez, si quieres interpretarlo, debes hacerlo así. Entonces, ¿qué dice? Dice, la interpretación y aplicación de esta ley estará orientada por los siguientes principios. 1, la justicia social y la solidaridad. 2, la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo, es decir, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o las apariencias. Ya lo vimos, estaba constitucionalmente establecido, pero la ley lo vino a ratificar. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción o acuerdo convenio que lleve a un detrimento en relación con esos derechos que se han establecido en la Constitución y en la ley. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una norma, se aplicará la más favorable al trabajador, principio de favor. La norma adoptada se aplicará en su integridad, ¿ok? Completo. Toda medida o acto dictado por el patrono contrario a esta Constitución y la ley es nulo, repite todo lo que establece la Constitución. Por eso yo solo le traigo poquitos artículos de la ley en esta parte, porque ya lo desarrollamos a nivel constitucional y el legislador lo que hizo fue copiar y pegar lo que decía la Constitución, ¿ok? Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de edad, sexo, condición social, principio de no discriminación. Se prohíbe el trabajo de adolescentes, le decía yo que amplía y coloca e incorpora el trabajo de los adolescentes. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica si no se permite ese tipo de explotaciones. Y entonces ven ustedes que la ley orgánica desarrolla los mismos principios que establece nuestra Constitución y que viene a ratificarlos, ¿ok? Pero entonces nos quedó un cabo suelto en el camino. ¿Y cuál fue ese cabo? ¿Qué significa eso del trabajo como hecho social? Normalmente yo les mando un trabajo sobre esto porque me gusta que ustedes lean. De hecho, yo les coloqué un material para que usted leyera y de hecho se lo voy a colocar en el examen. O sea, va a ir una parte que implica esta pregunta, ¿no? Pero fíjense, ¿qué significa eso del trabajo como hecho social? Interesante pregunta para disertar juntos, pero bueno, las limitaciones, la tecnología, pero aún así no perderemos las ganas ni el deseo, ni menos la calidad de discutir estos temas, ¿ok? ¿Qué significa eso del trabajo como hecho social? Primero tenemos que saber qué es un hecho social. Claro, por supuesto, ustedes mejor que yo conocen esos temas a esta altura, lo tienen más fresco, lo han manejado, ¿verdad? Nosotros conocemos que Durkheim, Emile Durkheim es el padre de este concepto, ¿verdad? Y es un concepto de carácter sociológico y antropológico, acuñado a este filósofo, en el cual se engloban todos aquellos sucesos externos a la conciencia humana, así de manera general. Pero en el ámbito sociológico se entiende como un hecho o una circunstancia vinculado a una sociedad y a sus formas de comportamiento, cómo la sociedad asume ciertos hechos. Y entonces yo tenía anotado aquí, fue lo que apunté cuando decían, el Estado protegerá al trabajo, ¿verdad? Fíjense que, porque es un hecho social. El sueño es un hecho social. Un sujeto que duerme participa de una mejor manera en cuanto a la salud dentro de una sociedad. Es cierto, ¿no? Cuando uno duerme, uno hasta es más seguro en la calle, porque cuando uno no duerme bien, les ha pasado que usted no duerme bien y ahí usted se siente agotado, cansado cuando va manejando. A mí me ha pasado. Un sujeto cansado, mal dormido en la calle es un peligro para la sociedad. Puede ocasionar accidentes. Entonces, el Estado le interesa, o digamos, a la sociedad le interesa el sueño, por eso que se establece descansos para que las personas duerman. ¿Eh? Entonces, si el Estado o a los estados les interesa el sueño o entienden el sueño como un hecho social, imagínense
o hagan la analogía de que se entiende el trabajo como un hecho social. Entendemos el impacto que puede tener el trabajo en esa sociedad y lo que puede significar tener o no trabajo. De ese mismo modo se ha comprendido el trabajo con esa misma filosofía. Es un hecho inherente a la sociedad. Es decir, ya la sociedad descubre o se ha descubierto partícipe de lo que significa un hecho social como es el trabajo. Es decir, ya no podemos separar o ver la sociedad, por lo menos no hasta ahora, no hasta hoy, ¿verdad? Decir, no, el trabajo no existe. Porque es una fórmula, es un hecho que ha ocurrido en esta sociedad, que puede ser superada en el tiempo, modificada, dinamizada, es posible, pero ya es un hecho social. Entonces es un hecho social dentro de la sociedad, en el cual su desenvolvimiento será de una mejor forma en la medida que este trabajo sea garantizado y por ende protegido. Es decir, que si protegemos el sueño por la seguridad de los transeúntes, por ejemplo, protegeremos al trabajo por la seguridad de esos trabajadores en una sociedad, de su familia, de los padres, de las madres, de los niños que se ven afectados cuando la familia o los integrantes de esa familia trabajan o no trabajan. Entonces, es un tema, es una manera de concebir una cosa. Es decir, no podemos utilizar, y yo siempre lo digo con más ahínco en la Escuela de Derecho, no podemos utilizar las mismas fórmulas que utilizamos para interpretar el derecho penal o para interpretar el derecho civil o el derecho mercantil, menos con las fórmulas que utilizamos para interpretar el derecho del trabajo, que tiene que ver con un hecho social. Allá son hechos comerciales y tienen otra connotación, ¿ok? En la sentencia 1790 del 11 de abril del 2002, la Sala Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela expuso el alcance del trabajo como hecho social. Al que le interese puede abordar o ampliar esta sentencia. Pero de allí yo les extraigo o sea, les traigo lo que considero que es lo más importante o qué es lo que hace o dicta las luces en relación a cómo el Estado venezolano ve el hecho social como un trabajo, el trabajo como un hecho social. De allí, fíjense que esta extracción dice, estoy leyendo textualmente, de allí que el derecho al trabajo haya sido considerado en nuestra Constitución como un hecho social, al ser el conductor a través del cual el Estado puede perfeccionarse y brindar una mayor satisfacción al conglomerado social y a la tutela progresiva al trabajador de cualquier clase. Se convierte en uno de los pilares que sostiene el derecho social constitucional. Entonces, fíjense que si yo les digo, o sea, nos está diciendo, mejor dicho, en la Sala Constitucional que consideran que el trabajo son nuestras venas, pues las venas del ser humano, por donde circula, por donde el Estado va a conducir o puede perfeccionar los fines del Estado. Y entonces dice, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado, cuando lo manifiesta el artículo 89 constitucional, gozará de la protección del Estado. Imagínense que esto dijera, el sueño es un hecho social y gozará de la protección del Estado. ¿Qué me está diciendo? Que, ojo, va a cuidar ese sueño y va a garantizar que todo venezolano duerma. De manera similar me está diciendo, el trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. El trabajo es importante y el Estado deberá estar atento a darle a la protección y a garantizarlo. ¿Por qué? Porque lo considero un hecho social. También manifiesta o plantea que cuando se asume el numeral 3, que habla del principio de favor, que dice cuando hubieran dudas acerca de la aplicación y la concurrencia, dice la sentencia manifiesta, así resulta evidente que una de las características más resaltantes de las normas que regulan la legislación laboral es la protección al trabajador, que es uno de los sujetos de esa relación. Y ojo, usted dirá, cónchale, pero todo protege al trabajador. Así está concebido. No sé si es bueno, no sé si es malo, no me toca a mí discutir esa parte. Yo tengo mi postura, pero no quiero permear la de ustedes. Ustedes sabrán si lo que está ocurriendo en la realidad es esto, si eso es bueno, es malo, eso llega a usted a sus propias conclusiones. Pero ojo, ve lo que dice la sala. La sala dice, la legislación laboral es la protección del trabajo, por lo cual el principio protector o el principio de favor constituye no solo el principio rector, sino el fundamento mismo del derecho del trabajo.
Entonces, si el fundamento mismo de una rama del derecho de una vez considera que ante cualquier duda, cualquier inconveniente favorece a una parte, este derecho no es igual al resto de las otras ramas del derecho. No lo podemos interpretar de igual manera y no podemos creer que todos los actores son iguales. Allí la gran diferencia, allí es la reflexión, que entonces cuando tenemos las situaciones laborales, sepan ustedes que el trabajador siempre lleva un camino adelante. Y es un camino que viene acompañado de la Constitución, viene acompañado de la ley, de los reglamentos, de las providencias y de las actuaciones de los jueces. En resumen, de acuerdo a nuestra máxima instancia de interpretación constitucional, llámese la Sala Constitucional, resume, una de las características más resaltantes que regulan la legislación laboral es la protección del trabajo, por lo cual el principio protector constituye no solo un principio rector, o sea, lo que nosotros hemos venido llamando, la sala dice, no, eso no es solo un principio, para nosotros, para Venezuela, el principio de favor no es solo un principio, sino el fundamento mismo del derecho del trabajo. Entonces, si yo le pregunto, ¿cómo concibe nuestra sala constitucional al principio de favor? Usted tiene que contestarme como el fundamento mismo del derecho del trabajo. Pero no porque yo lo diga, sino porque así ellos lo han venido estableciendo. Y esa es la visión que tiene la sala constitucional venezolana. ¿Okay? Y otro tema que implica o que está establecido en nuestro programa y del cual debemos hablar en materia laboral es la prescripción. Y usted dirá, prescripción, hello, ¿qué es esto? La prescripción, ¿verdad? De acuerdo a la enciclopedia jurídica, ¿verdad? Dice, prescripción, el término, lo describe así. Ordenar, mandar, señalar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos usado en algún momento el término, me prescribieron estos medicamentos. ¿Ok? También manifiesta adquirir el dominio por usucapión o prescripción adquisitiva. Esto es una fórmula jurídica del derecho civil en donde se adquieren la propiedad por el uso a través del tiempo de un bien determinado. No tiene cobertura en esta materia que nos ocupa. Vamos a ver la otra explicación. Dice, caducar un derecho o extinguirse una obligación por el transcurso del tiempo. Ese es el elemento con el que nosotros podemos definir lo que va a ser para nosotros en materia laboral la prescripción. Será una forma para extinguir una obligación y específicamente dice caducar un derecho. ¿Cuál derecho? El reclamo de prestaciones sociales, el reclamo a horas extras, es decir, a los derechos que establece la legislación laboral, esos derechos pueden prescribir, es decir, pierden vigencia su reclamo, ya no se pueden hacer, caduca el derecho, es decir, sí, yo tenía derecho a reclamar, pero en un tiempo determinado, pasado ese tiempo, se extingue la obligación y usted me va a reclamar y yo, patrono, de una vez en la respuesta, no voy a perder mi tiempo con los elementos que usted haya colocado allí. Yo simplemente voy a oponer la prescripción, es decir, no tengo por qué discutir el asunto con el sujeto determinado por cuanto las obligaciones que derivan de esta demanda se encuentran prescritas. Ya vamos a ver cuando entremos a profundidad que en qué tiempos prescriben cada una de las acciones de las que vamos a hablar o cada uno de los derechos que pueden ser convertidos en acciones en materia laboral. Nosotros vemos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, el artículo 51 manifiesta que las acciones provenientes de los reclamos por prestaciones sociales prescribirán, perderán sentido, caducarán, no será posible reclamarlos y si los reclamamos no tendrán respuesta, al cumplirse 10 años contados desde la fecha de la terminación de la prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, esta prescripción nació en la Constitución, no nació aquí en la ley. La ley desarrolló de manera detallada un principio, una orden que le dio la Constitución que desarrollara de manera ampliada. El resto de las acciones provenientes de la relación de trabajo, o sea, todas las demás acciones, prescribirán al cumplirse 5 años, contados a partir de la fecha de terminación de la
terminación de la prestación de los servicios. En los casos de accidente de trabajo, escuchen esto, o de enfermedad ocupacional, el lapso de la prescripción de 5 años se aplicará conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención y Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Nosotros vamos a ver esta ley y su contenido, y una de las cosas que vamos a ver es cómo maneja esta ley la prescripción. Interrupción de la prescripción, es decir, ese tiempo se puede interrumpir y volver a comenzarse, es decir, nosotros podemos tener, terminó la relación de trabajo, pasaron 3 años, ¿verdad? Y puede haber algo que interrumpa esa prescripción, es decir, que diga, no pudo haber prescrito porque ocurrió esto, y la prescripción perdería sentido. Interrupción de la prescripción. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe. O sea, ¿qué puede interrumpir esa prescripción? Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante el juez o una jueza incompetente. Es decir, se hace una demanda, pero se hace por el tribunal que no corresponde, y eso interrumpe la prescripción. Ya no podría la otra parte oponer una prescripción, ponte que eso se haga cuando en prestaciones sociales que prescribe a los 10 años, y a los 9 meses, a los 9 años, 11 meses, yo introduzco la demanda, pero la introduzco en un tribunal incorrecto, que no es competente para eso. Aun cuando no era competente, el solo hecho de que yo haya introducido esa demanda en los tribunales de la República, se interrumpe la prescripción. Y aunque yo tenga que corregir y subsanar toda esa equivocación, ya ahí fue interrumpida y vuelve otra vez a comenzar para contarse el tiempo relacionado con la expiración de mi derecho a reclamar. Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de la administración pública, estatal, municipal, centralizada y descentralizada. Por la reclamación atentada ante la autoridad administrativa del trabajo por acuerdos o transacciones celebrados ante funcionarios o funcionarias competentes del trabajo que pudieran hacerse extensivos a los derechos de todos los trabajadores. Y por las otras causas señaladas en el Código Civil. El Código Civil regula la figura de la prescripción, porque era una figura que inicialmente se vino del derecho civil al derecho laboral. ¿Ok? Pues básicamente estos son los temas o es el contenido de lo que significa la unidad número 1. ¿Qué se espera que usted maneje de la unidad número 1? Un poco a modo de conclusión, esa conclusión que alguno de ustedes hubiese hecho de manera brillante, estoy segura. Primero, ¿qué es el trabajo? Segundo, ¿qué formas en el trabajo hay? ¿Dependientes, no dependientes? ¿Ok? ¿Cómo manejar eso? ¿Qué caracteres tiene el derecho? ¿Qué es el derecho del trabajo? ¿Qué caracteres tiene? ¿Qué ámbito de aplicación tiene? ¿Se recuerdan donde hablábamos de las relaciones de trabajo, de las condiciones de higiene y seguridad? Todas aquellas cosas. Entonces, manejar cómo se interpreta la ley laboral, cómo se llegan a conclusiones en materia laboral. ¿Qué principios manejan esa, esa rama del derecho? Y bueno, ha sido ese largo paseo. Luego vimos lo que significó la Constitución, o sea, lo que incorpora la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus principios, luego que tiene la Ley Orgánica del Trabajo, cómo lo aborda, y bueno, dimos ese recorrido general por la unidad. ¿Okay? Espero se comuniquen conmigo para las preguntas, las consultas. Y si bueno, si hay algo más donde podamos ampliar, yo quiero hacer yo quiero hacer una trivia con una aplicación, de modo que yo redacté para ustedes 10 preguntas, y en esas 10 preguntas yo espero que usted pueda evaluarse cómo está en relación con esto. Le pasaré las indicaciones por el grupo de WhatsApp y estamos entonces en línea. ¿Okay? Por mi parte, muchísimas gracias por la comprensión, por estar atentos, por sugerirme estas fórmulas para solucionar estos problemas de conexión. ¿Okay? Dejaré de compartir la pantalla y me iré a la pantalla completa. Chao.